Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga. Esperando que te encuentres de maravilla. Que la bendición de nuestro Dios esté contigo y bueno, gracias a Dios por tu vida, ¿no? Gracias a Dios por tu vida. Y bueno, gracias a Dios por estos momentos porque seguimos continuando con nuestros podcasts acerca de estudio y reflexión en Gálatas. Y esta vez vamos a seguir en este estudio. La semana pasada vimos un tema, creo que por lo menos a mí se me hace bastante interesante, acerca de la unidad en la libertad del Evangelio. Al igual, si quieres ver los demás podcasts, pues aquí va a estar apareciendo a la lista de reproducción para que los puedas estar viendo y puedas seguir esta secuencia. En fin, final del comercial. Y bueno, hemos visto que en la libertad del Evangelio podemos tener esa unidad porque Dios nos ha dado libertad cultural y nos ha dado libertad emocional, y gracias a esto pues el Evangelio de Jesucristo nos une, pues tenemos la potestad de ser hijos suyos. Pero hoy vamos a seguir con esta misma secuencia, pues vamos a hablar acerca de la diversidad, pero también vamos a hablar acerca de la unidad. Y bueno, te invito a que leamos Gálatas capítulo 2, versículo del 6 al 10. En tu Biblia, en la que gustes, en este caso, en este estudio estoy llevando la Nueva Traducción Viviente. Claro, también leo las demás versiones, como Reina Valera, NBI, TLA, pero pues ahora sí que en tu Biblia de preferencia puedes también leer acerca de Gálatas capítulo 2. Vamos a leer de su versículo 6 a su versículo 10. Dice de la siguiente manera: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuó por medio de Pedro, apóstol de los judíos, a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Excelente. Y bueno, una vez que hemos leído estos versículos de la palabra de Dios, quiero mencionarte el título de este podcast, que el título de este podcast lo he titulado En la diversidad hay unidad. Claro, en la diversidad hay unidad. Fíjate que es muy interesante hablar de la diversidad y tanto de la unidad, porque parecen ser contrarias. Pero bueno, ¿alguna vez te has imaginado sobre qué pasaría si todos pensáramos iguales? ¿O si actuáramos de la misma forma? No sé, creo que unos dirían que estuviera padre, pero creo que pensándolo bien, mencionarían, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que sería muy aburrido. A otros no les gustaría luego que oyen este comentario. Y claro, solo piénsalo. Creo que si todos pensáramos de la misma forma y si todos trabajaríamos en un mismo trabajo, en una misma oficina, de la misma forma mecánicamente, sería súper aburrido, ¿no lo crees? De hecho, creo que a veces nos ponemos a pensar esto y no sé, piénsalo, creo que sería bastante aburrido que actuáramos de la misma forma todos. Pero bueno, gracias a Dios que esto no es así. Gracias a Dios que tenemos una diversidad completa. Son diferentes capacidades, diferentes, pues ahora sí, habilidades, pensamientos, formas de trabajar, formas de solucionar los problemas, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes soluciones y esto se debe, pues simplemente, a que Dios nos ha creado con una creatividad enorme y con una diversidad increíble. Y bueno, también quiero que pienses ahora en el lugar donde te desarrollas, a lo mejor en tu escuela,
en tu trabajo, con tu familia o en donde estés. Si nos ponemos a ver o si nos podemos a voltear, a ver a nuestro alrededor, vamos a ver que todos tienen un actuar, un comportamiento, una habilidad diferente. Ahora, por ejemplo, quiero que pensemos en una empresa. En una empresa hay contadores, hay administradores, hay gerentes, hay directivos, hay subdirectores, hay conserjes, hay ingenieros, hay licenciados, ingenieros a lo mejor en sistemas computacionales, de software, de mecatrónica, de electrónica, ingeniería ambiental. Hay multitudes de hay quienes se encargan a lo mejor en el área de marketing, de recursos humanos, no sé. Pero el punto es que cada uno tiene su función y se trabaja de manera diferente, se piensa de manera diferente. Y aparte de que su trabajo se desarrolla de una otra forma diferente. De hecho, si nos fijamos, hay una diversidad bastante grande. Pero todos trabajan para un mismo propósito. Todos trabajan para un mismo propósito y a lo mejor se pretende resolver un problema, a lo mejor se pretende sacar un producto, no sé. Pero de todas formas, en esa diversidad, es en esa diversidad de diferentes empleados, de diferentes jerarquía, de esa diferencia grande que existe, siempre hay un propósito en común. Y creo que esto es lo padre. Creo que esto es lo padre porque cada quien aporta, vaya, muchas veces hablamos así, su granito de arena. Pero el punto es que gracias a Dios por la diversidad de diferentes personas, de diferentes capacidades, habilidades, de maneras de pensar diferente, gracias a esa diversidad se puede trabajar en un propósito, en un objetivo y poder llevar a cabo algo que se tiene planeado hacer. Y en esto consiste la unidad, que en la diversidad debe o hay una unidad. Es interesante esta parte, pero bueno, algo así estaba tratando de mencionar Pablo a los Gálatas, porque una vez que Pablo ha mencionado, y bueno, aquí voy a hacer un pequeño énfasis a lo que se mencionó en el anterior podcast, pero una vez que Pablo ha mencionado de cuando subió a Jerusalén, después de esos, sube a Jerusalén, que se lleva a Bernabé y a Tito, y que a Tito no lo obligan a circuncidarse en ese concilio en Jerusalén que hubo, no lo obligan a circuncidarse, reconocieron el apostolado de Pablo, etcétera, etcétera, reconocieron el mensaje de Pablo que les predicaba y que les seguía predicando a los gentiles. Toda esta parte Pablo ya la estaba mencionando y fue aprobada. Es decir, existía una unidad en la predicación que hacía Pablo y en la predicación que hacían los apóstoles de Jerusalén. Había una unidad. Y para llegar a esa unidad también se pusieron de acuerdo en qué sentido. En que el evangelio no consistía o que no se debería de haber influido en cuestiones, no sé, tradiciones, costumbres, religiones, en este caso del judaísmo o en el caso de los griegos, pues acá de los griegos, ¿no? Sino que el evangelio tenía que seguir intacto. Ahora, ya que se verificó esta unidad entre los apóstoles del mismo evangelio que se está presentando, del contenido de la predicación, de la verdad del evangelio, que Jesús encarnó, y esto consiste el evangelio, Jesús encarnó, murió, resucitó y ascendió, sin tener ninguna influencia cultural ni religiosa, etc. Ahora sí Pablo está comentando que existía una unidad en el propósito de Dios, dentro de la diversidad de ministerios o llamados que cada uno tiene. Claro, vuelvo a repetir, Pablo ya estaba comentando acerca de que hay una unidad y esta unidad lo une el propósito, la misión que Dios tiene y que nos ha encomendado. Sin embargo, esa unidad se compone de una diversidad de llamados, de capacidades, de habilidades que cada persona tiene. Y aquí resulta interesante porque positivamente esto implicó, por una parte, el sellar la comunión de los apóstoles de Jerusalén con Pablo. Es decir, esto que sirvió y que Pablo está expresando sirvió
para sellar su comunión como apóstoles. Y esto fue positivamente, ya lo dije. Pero también en segundo lugar, es que se repartieron los territorios en los cuales iban a evangelizar, a hacer misión, que debían ir como misioneros. Y esto aseguró, en tercer lugar, que existiera una vinculación dentro de la misión con la iglesia madre que fue Jerusalén. Claro. De hecho, quiero que nos pongamos a ver esto un tantito. Más adelante voy a mencionar que Jerusalén la estaba pasando muy mal, y sobre todo en la época del emperador Claudio. Cuando estaba el emperador Claudio, sufrió de hambre Jerusalén increíblemente. Y el que no se separara la iglesia, en este caso de los gentiles, gentil, era un término que utilizaban los judíos de forma despreciativa a todo aquel que no era judío. En otras palabras, los griegos o los romanos o X persona que se había convertido al evangelio, el que no se separara la iglesia gentil con la iglesia de Jerusalén, esto provocaba que hubiera una estabilidad económica entre los cristianos y aún de la gente necesitada, de la gente pobre. Porque vuelvo a repetir, Jerusalén se la estaba viendo muy complicadas, eran pobres en ese momento. Y el que las iglesias de los otros lugares que apoyaran a la iglesia madre, es decir, Jerusalén, pues se veían muy bien beneficiados. Y claro, esto corresponde a un beneficio económico, pero también a un acto que Jesucristo nos enseñó a hacer, o que Jesucristo les enseñó a hacer, y a nosotros también, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Pablo comentaba que no le interesaba una cierta cualidad. Una vez que Pablo ha mencionado acerca de que no le agregaron absolutamente nada a lo que él estaba mencionando, a lo que él estaba predicando, que no tenían nada que agregar, Pablo luego habla acerca de que Dios no tiene favoritos. En la Reina Valeria dice: Dios no hace excepción de personas. Pablo está implicando esto de la siguiente forma, es decir, que a Dios no le importa una cierta cualidad histórica, una cierta cualidad de habilidad, no. ¿Y por qué digo histórica? Bueno, recordemos que Pedro y los demás apóstoles habían convivido con Jesús, tenían una historia con Jesús, tanto el Jesús antes de morir, el Jesús que se había encarnado, el Jesús como el Jesús resucitado. Tenían una historia de Jesús antes de que hubiera muerto y después de que murió, después de que después, en este caso, cuando resucitó. Tenían una gran historia estos apóstoles. Y dice Pablo, no por ser ellos los apóstoles ya desde antes, que ellos caminaron con Jesús y toda esa parte, dice, a pesar de eso, a pesar de que caminaron con Jesús, a pesar de que estuvieron con Jesús, y a pesar de que Dios o Jesús les enseñó, dice, Dios no tiene favoritos, Dios no hace excepción de personas. Y Pablo responde a esto porque el mismo Dios que encomendó a Pedro que se encargara de predicar a los de la circuncisión, dice Pablo, a mí me encargó ir a la iglesia gentil. Se me hace bastante interesante esto, porque realmente podemos ver aquí que dice Pablo, es que Dios no tiene favoritos por una cualidad histórica que haya vivido, en este caso los apóstoles, una cualidad humana o ciertos rasgos. Vaya, es que Pablo está defendiendo esta parte de que el mismo Dios que obró en Pedro, el mismo Dios está obrando en Pablo, porque Dios es el mismo. ¿Tiene sentido esta parte? Y bueno, y es que ahora dice Pablo al contrario, y se reconocieron el llamado o el ministerio de cada uno, porque como Dios no hace excepción de personas, y vieron el nuevo ministerio que se había encomendado a Pablo, que fue ir a ser apóstol a las personas que no son judías, como a Pedro a los judíos. Y bueno, esta parte reconocieron la diversidad de llamados o de ministerios, pero que ciertamente los une la misión de Dios. Además,
resulta bastante interesante dos cosas. Una, el compañerismo y la última recomendación. Una vez que ha mencionado esto Pablo a los Gálatas, y esto lo estaba haciendo antes de irme a esta parte, quiero mencionar por qué lo estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Bueno, recordemos que los Gálatas se estaban desviando del Evangelio porque había muchos que se habían introducido, falsos maestros, falsos apóstoles, a decir o a dictar otro evangelio diferente, tomando en cuenta que el evangelio le estaban agregando reyes, leyes, costumbres, etcétera. Estaban viéndolo de una forma de cumplir una salvación por obras, es decir, etcétera, etcétera. Y Pablo menciona diciendo: hey, espérame, quiero que veas que ni a Pedro, quiero que veas principalmente que Dios no hace excepción de personas. Principalmente el mismo Dios que obró en Pedro, obra en mí. Quiero que veas que el contenido de la predicación fue aprobado y aún ni siquiera a ti te lo obligaron a circuncidarse. Quiero que notes también acerca del compañerismo que reconocieron entre Bernabé y yo para con ellos, para con los apóstoles. Que hubo esa parte de compañerismo, esa unidad, esa koinonía. Más adelante voy a hablar de la koinonía, que significa compañerismo, que lo unen las cosas de Cristo en este caso, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, a los Gálatas, quiero que notes esto. Quiero que notes que no hubo ningún rechazo porque el mismo Dios está obrando. Es decir, Pablo le estaba diciendo, y recordemos que esto sigue, el Gálatas capítulo 2 sigue hablando de una autobiografía de manera argumentativa. Y Pablo está diciendo esto de manera argumentativa para enfatizar el punto 1, que el mensaje que les ha predicado sigue siendo correcto, eso nunca ha cambiado. Y segundo, que no se desvíen del evangelio. Y tercero, que reconozcan el apostolado de Pablo, no para enorgullecerse Pablo, sino porque Pablo está mostrando la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho en él y por medio de él. Y eso es increíble. Y bueno, hablando acerca de esto, ya me metí un poco acerca del compañerismo, una koinonía, que significa una relación personal en comunión o de comunión, un compañerismo de compartir las cosas de Cristo, que esto le dieron el énfasis a Pedro y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, para ir a las naciones, ir al pueblo gentil. Y dentro de toda esta diversidad, mientras los otros apóstoles claramente se encargaban acerca de en los judíos, como es Pedro, Santiago, bueno, la Reina Valera habla de Cefas. Cefas y Pedro, recuerda que es la misma persona. Y dentro de esa diversidad, mencionaron una cosa a Pablo: no te olvides de los pobres. En pocas palabras, siempre recuerda a los pobres. Y bueno, de esta manera procedió Pablo, siempre acordándose de los pobres. Dice, y esto ya lo había mencionado, esto va colindando con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, los judíos necesitaban apoyo económico también. Y dice Pablo, lo cual siempre he procurado hacerlo. Entonces, wow. Pero bueno, ¿esto cómo puede aplicar a mi vida? ¿Esto qué sirve a mi vida? ¿O esto de qué manera beneficia mi vida? ¿O cómo puede haber una unidad cuando hay diversidad? No sé. Bueno, quiero que pienses esto. Que lo medites, te lo lleves en tu corazón. No sé. Pero piensa esto. De Dios es la diversidad, pero ante Dios somos iguales. Y esto hace posible la unidad. De Dios es la diversidad, pero ante Dios somos iguales, y esto hace posible la unidad. Este es el punto principal, y lo vuelvo a repetir, porque ciertamente de Dios es la diversidad. En otras palabras, es creación de Dios la diversidad, pero ante Dios somos iguales, y esto hace posible la unidad. A lo mejor estarás pensando que nuestra iglesia, o en tu iglesia, o en donde te congregas, no ves unidad. ¿O cómo puede haber unidad cuando hay tanta diversidad de pensamientos? A lo mejor dices, bueno, si esto es correcto y siempre ha estado en lo correcto de que de Dios es la diversidad, pero a pesar de eso tiene que haber unidad, ¿por qué no hay unidad? O no sé, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos
ser o ver a la iglesia primitiva. Uno, y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, la iglesia primitiva nunca fue perfecta. Esa es una mentira muy grande. Pero bueno, en otro tiempo estaremos hablando de esto. No necesitamos ser como la iglesia primitiva, principalmente. Por eso mencioné esta parte. Porque no necesitamos ser como la iglesia primitiva, porque Dios no hace acepción de personas. Y aquí cabe mencionar que lo mismo que dice Pablo, o sea, no tiene que haber una cualidad histórica que los apóstoles hayan convivido con Jesús, dice Pablo, sino que así que el que actúa en Pedro, dice, actúa en mí, Pablo, y aquí te lo vuelvo a repetir, no necesitamos ser la iglesia primitiva porque Dios no hace acepción de personas, y tampoco necesitamos pensar de manera igual porque Dios no se fija en el trasfondo histórico o cultural de tu familia o de tu iglesia, o el que puedas haber tenido, no sé. Sin embargo, el pertenecer a Dios, el tener la potestad de ser hijos de Dios, esto hace que exista la unidad. Y quiero dar 3 consejos que creo que nos está brindando estos versículos a la luz del contexto de este pasaje, acerca de cómo en la diversidad hay unidad, acerca de cómo de Dios es la diversidad, pero ante Dios somos iguales y que esto hace posible la unidad. Maravilloso. El primero, la diversidad de llamados responde una necesidad. La diversidad de llamados responde a una necesidad. Solo piénsalo, Dios llama a Pablo a cumplir con una tarea muy específica, y esta es predicar el evangelio a los gentiles. Igual a la necesidad o al llamado que le hizo a Pedro, que fue a predicar exactamente a los de la circuncisión, y de esta forma solventa la enorme encomienda de predicar el evangelio en diferentes lugares o en todo el mundo. Ahora, deseo que pienses del por qué hasta el hasta el Nuevo Testamento hubo el ministerio llamado como apostolado. ¿Por qué será? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no hubo? Creo que simplemente no hubo en el Antiguo Testamento porque no se necesitaba. Si nos ponemos a ver el ministerio a lo mejor del obispado, que significa supervisor, y que esto nos lo habla tanto en las cartas pastorales a Timoteo como a Tito, claro, el obispado significa supervisar, cuidar las almas, en este caso, supervisar las almas. Y bueno, quiero que pienses en este ministerio del obispado que nace propiamente en el Nuevo Testamento, aquí en esta parte. ¿En qué sentido lo menciono? O sea, con el nombre de obispado nace este ministerio. No se tenía como tal, no sé, algún ministerio así en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿por qué será esta parte? Y ahora déjame irme más para acá, más... Bueno, no sería más para acá, sino más para acá. No para allá, sino para acá, más bien. perdón. Pero quiero que nos pongamos a pensar el ministerio de la música, o el ministerio del aseo, del equipo de sonido, no sé. No sé, X ministerio que le llamen a tu iglesia. Si te fijas, tampoco existen de manera concreta en la Biblia, no se tiene como tal. El ministerio es tal. Creo que en la Biblia solo menciona 5 ministerios de manera muy literal, pero se me hace grandiosa esta parte. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver estos ministerios de lo mejor de la música y toda esa parte no están como tal en la Biblia, sin embargo responden a una necesidad. Es decir, quiero que notes eso, porque prácticamente hoy en día tenemos bastantes ministerios, bastantes encomiendas. Sin embargo, esto es parte de la creación que Dios nos ha permitido ejercer como iglesia, como parte de su creatividad que Él tiene para con cada uno de nosotros, o que nos ha dado, mejor dicho. Porque, y este es el punto, la diversidad de llamados responde a una necesidad. Es decir, en estos tiempos, la necesidad de músicos responde a una necesidad, y por lo tanto es un llamado a hacer o tener un ministerio en la música.
el llamado a ser o tener un ministerio en el equipo de sonido. A lo mejor no lo encontramos en la Biblia, pero porque en la Biblia, por ejemplo, del equipo de sonido, porque en la Biblia no lo registra como tal, porque pues, vaya, dime qué sonido había en aquel entonces. Estamos hablando de una época muy primitiva. Pues claro que no habían estos aparatos, las consolas, etcétera, etcétera, para poder hacer esta parte, ¿no? Sin embargo, actualmente sí, y responde a una necesidad, y es parte, es parte. Si te fijas, el mismo apostolado y el mismo llamado al apostolado, el mismo llamado al obispado, el mismo llamado a maestros, responde a una necesidad muy en específico. Y esto es parte de la creación de Dios. Y esto es parte también de la creatividad que Dios nos ha dado para nosotros ejercerla como iglesia. Porque la diversidad de llamados, la diversidad de ministerios responde específicamente a una necesidad. Por eso la iglesia nunca debe dejar de ser creativa, sino que solventa la necesidad según sea o cual sea su contexto. Ojo, en otras palabras, la creación de Dios o creación de Dios es la diversidad de llamados para resolver diferentes necesidades. Lo que antes no había, es decir, como apóstol para los no judíos o apóstol para los judíos, ahora lo hubo con Pedro y con Pablo en ese caso en específico. Lo que antes no existía, Dios provee y se crea nuevos ministerios, nuevos llamados para resolver distintas necesidades. Y eso es bueno, eso es bueno. Y aquí en este pasaje vemos cómo reconocieron el apostolado de Pablo orientado hacia los judíos, y creo que el día de hoy podemos reconocer algún llamado en específico, algún ministerio en específico para solventar alguna necesidad y seguir trabajando en la misma misión de Cristo, que es presentar el Evangelio, que es mencionar el Evangelio, que es presentar a Jesús desde nuestras vidas mismas y hasta de forma verbal, hasta de forma... bueno, existen diferentes maneras. De la misma manera, creo que Dios te ha llamado a servir en algún área. A lo mejor no es dentro de un templo, porque a veces pretendemos encerrar a Dios o hacerlo cuadrado, si de por sí a veces lo hacemos. Creo que a veces a Dios lo hacemos cuadrado, en un sentido de decir, Dios solamente puso estos ministerios. Espérame, es que esto no viene siendo como una ley. No es que diga la Biblia, solamente los ministerios que pueden existir por haber y han existido, y los únicos que existirán son estos. No. Creo que los ministerios y los llamados surgen para responder una necesidad. Y creo que esto es parte de la creatividad y de la creación que Dios ha permitido que la iglesia haga. Y claramente lo vemos en este caso en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no encontramos diciendo, los apóstoles solamente dijeron, nomás hay apóstol para los judíos, no puede haber para los gentiles. No, reconocieron su apostolado, reconocieron la necesidad y reconocieron el hecho que Dios estaba manifestando a los gentiles y dieron la oportunidad. Es interesante, ¿sabes? Sin embargo, también estamos a lo mejor encerrando a Dios, que solamente se le puede servir en el templo y que solamente la misión de Dios se cumple en el templo. Pues claro que no, tampoco. Creo que eso es algo que hemos cometido o hemos encerrado en nuestra cabeza eso por muchos años. Sin embargo, creo que el llamado al ministerio que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a lo mejor no se encierra en el templo, no es dentro del templo, a lo mejor no tiene un título de ministerio como tal, pero sí creo que Dios te ha llamado a servir en el área donde actualmente te desenvuelves, donde actualmente te desarrollas. A lo mejor es en tu trabajo, en tu escuela, no sé, en el lugar donde estás ahorita. Ahora, esta diversidad se trabaja en unidad. Si te fijas, al momento de que hay más diversidad, llega a haber más unidad. Bueno, esto debería ser así, ¿no lo crees? Y te lo digo en gran parte, ¿por qué? Por el simple hecho
de que mientras haya más diversidad de llamados, de ministerios, llega a haber más unidad en el trabajo y ministerio que Dios nos ha encomendado. Sí, se me hace bastante interesante esta parte. Claro, porque si te fijas, no se queda solamente en un sentido de, imagínate, la tarea de ir y predicar a Cristo por todas las naciones, empezando ciertamente desde Jerusalén, desde nuestra casa, en Samaria, nuestros primos, nuestros vecinos, y hasta el último de la tierra. Vaya, es una tarea muy ardua. Sin embargo, se requiere una unidad en la diversidad para completar esta tarea. Se requiere una diversidad para completar esta tarea, y esto hace posible la unidad. Y la pregunta aquí es, para seguir trabajando en el reino, pero la pregunta aquí es, ¿identificas cómo Dios te ha puesto en ese lugar donde estás a lo mejor para hacer luz? ¿Identificas tu particularidad, lo que haces dentro de la diversidad de llamados de ministerios que hay para servir? Si no, identifica cuáles son tus habilidades, tus capacidades, en qué área te puedes enfocar más, y es ahí donde Dios te ha llamado para servir, para seguir trabajando para el reino. Pero además, segundo punto, en la diversidad de llamados nace el compañerismo. Creo que en la diversidad de llamados existe una koinonía, es decir, un compañerismo en los diferentes ministerios, y esto hace posible que exista una relación personal para poder compartir las cosas de Cristo y estar trabajando en ello. Además, el compañerismo sirve bastante, ¿sabes? Es bueno tener, o que te dejes pastorear, que nos dejemos pastorear y que pastoreemos al mismo tiempo. Siempre es bueno tener a un amigo o a alguien en quien apoyarse, en quien o en donde no sentirse juzgado, en donde se haya ánimo mutuo en los diferentes momentos para ir creciendo, para corregir en diferentes momentos también, ¿por qué no? Porque es bueno corregirse en diferentes momentos, aceptar que no somos perfectos y que podemos equivocarnos, y que exista el sentido de, ¿sabes qué? No me quiero quedar estancado, quiero ir más, por más. Y esto es parte de la meta, para estar orando unos por otros, compartir las cosas de Cristo, tener esa comunión, esas pláticas del tema X que sea. Creo que es parte de toda de este compañerismo. De hecho, me encanta cómo Pablo expresa de manera constante, a través de todas las cartas en este caso del Nuevo Testamento, de cómo Tito, Marcos, Bernabé, no sé, etcétera, Timoteo, llegaron con Pablo, y Pablo se ponía contento y mencionaba en una ocasión donde dice Pablo: me fue de consuelo la visita, o me fue de gran ánimo, de gran gozo, o Dios nos consoló por medio de Tito. No sé, es increíble notar esta expresión de Pablo, y es que el compañerismo siempre va a traer fortaleza, y es que en la diversidad se encuentra un compañerismo. Claro, en la diversidad se encuentra un compañerismo. El hecho de que pueda haber esa diversidad no significa que estemos trabajando solos, sino de que puede haber y llega a haber ese compañerismo. Y bueno, esto trae fortaleza, esto trae consolación y demás. Y es que en la diversidad de llamados claramente se encuentra, vuelvo a repetir esta parte, se encuentra el compañerismo para compartir las cosas de Cristo, porque ahí también Dios se manifiesta. ¿Identificas a alguien con el que puedas contar en el transcurso del ministerio? Se ayudan mutuamente, se dejan pastorear, se animan. ¿Tienes un compañero o una amistad cristiana con el que puedas hacer todo esto? Vaya, sería hermoso.
pero para eso hay que construir una amistad. Y eso sí se puede hacer. Tercer punto, la diversidad de llamados actúa en beneficio al prójimo. Algo que recalcaron a Pablo exactamente fue ayudar al prójimo, ayudar al pobre. ¿Sabes? Los pobres son las personas que profesar a Cristo habían sido despojados de sus bienes. O tal vez también se trate acerca de lo que ya había pasado o lo que habían padecido habían padecido penurias de hecho. ¿Qué significa penurias? Bueno, penurias es decir, la falta o privación de las cosas que son más necesarias para vivir. Y habían privado o habían padecido penurias, la falta o la privación de las cosas más necesarias para vivir. Y esto se le conocía como la gran hambre que sucedió en tiempos de Claudio, del emperador Claudio. Y esto lo menciona Lucas en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Y en todo caso, todo esto le recalcaron a Pablo. Y Pablo menciona que ya lo estaba haciendo, que ya estaba ayudando al pobre. Además, si de algo se distinguió el ministerio de Jesús, y quiero recalcar esta parte, porque creo que todo cristiano tiene que ayudar a los pobres, tiene que ayudar al necesitado. Y aquí quiero poner el ejemplo de Jesús, y como Pablo también menciona esta parte de ya lo estaba haciendo. Y es que si de algo se destacó el ministerio de Jesús fue que, sí, Jesús murió por nosotros para salvarnos por nuestros pecados, pero dentro de su ministerio Jesús evangelizó, pero también ayudó de manera dándole sanidad, de manera física, de manera emocional, de manera espiritual, a estas personas pobres algo que ofrecerles. En lo físico sanó a muchas personas, pero también les dio alimento. De hecho, Jesús lo buscaron muchas veces por el alimento. Y hasta Jesús lo dice. Pero otra parte, emocional. Jesús sanó a muchos quebrantados de corazón. Yes. Claro, esto es hermoso. Y les dio un alimento espiritual. 3 cosas. Y claro. Si te fijas, esta parte de que Dios les dio o solventó estas necesidades, Jesús solventó estas necesidades, creo que esto lo menciono porque quiero mencionar también que la fe en Jesús inevitablemente se mostrará por medio de acciones de misericordia. Y es que quien ha sido tocado por su gracia, por su misericordia, es decir, aquel que tiene su fe puesta en Jesús, será activo en ayudar a los necesitados, pues nuestro llamado también es a la misericordia. Y de esta manera la diversidad de llamados nos posiciona en lugares diferentes, en momentos diferentes, para actuar o ser activos en ayudar a los necesitados. No sé, tan solo piensa en José. José fue posicionado y fue llamado a ser el segundo del rey para solventar una necesidad muy grande y ayudar a los necesitados en su tiempo. Wow. Eso es increíble. ¿Qué tanto? Y no tan solo José, vaya, Nehemías, Daniel, David, el mismo Jesús, Pedro, Pablo, no sé, si te pones a pensar, esto tiene más sentido a veces de lo que se cree o de lo que podemos llegar a pensar. Es que la diversidad de llamados va a actuar en beneficio al prójimo. Por supuesto que sí. Pero bueno, quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué tanto apoyamos a los pobres? ¿Qué tanto nos unimos con nuestra congregación a ayudar y solventar las necesidades de diferentes personas? ¿Qué tanto apoyo yo? ¿Cómo mi llamado se involucra al ayudar? ¿Cómo es que mi llamado se puede involucrar al ayudar? Y si es que practico la misericordia. ¿Te imaginas que esa diversidad que Dios nos da, con diferentes capacidades, habilidades, con diferentes llamados, los usamos para cumplir con la misión de Dios?
para cumplir con reflejar a Cristo, para cumplir la predicación del reino, que el reino de los cielos se ha acercado, en lugar en donde estemos, en el lugar en donde Dios nos ha posicionado. ¿Te imaginas si pudiéramos ayudar a los pobres, a los necesitados y a los demás? De hecho, quiero que te imagines esta parte porque quiero mencionar en breves palabras que en el siglo XVIII fue una época en donde se destacó mucho el acto misionero. Fue la era misionera también conocida. Se destacó esta parte, claro, aparte porque llevaron el mensaje de salvación y fueron a predicar el evangelio a los diferentes continentes, a diferentes lugares, pero muchos cristianos de diferentes lados que fueron a predicar levantaron escuelas, universidades, es más, enseñaban a los niños a leer, etcétera, etcétera, y es más, hasta la Cruz Roja fue creada por una necesidad. Y claro, esto se vieron partícipe los cristianas, porque como las guerras dejaban en ese tiempo, pues claro, cuando no las guerras dejan a muchos heridos, ¿verdad? Pero el punto es que ahí parece disco rayado. Pero el punto es que la Cruz Roja resolvió una necesidad de que a todos los heridos atenderlos rápidamente con medicina, con diferentes tratos médicos, y se levantaron cristianos y cristianas a ayudar a solventar esta necesidad de los pobres, de los necesitados, de los heridos, etcétera, etcétera. Pero te imaginas cómo sería nuestra ciudad, en un lugar en donde vivimos, si nos unimos dentro de esa diversidad a trabajar en la misión de Dios, a trabajar en ayudar y solventar las necesidades de los pobres, de los necesitados, de los huérfanos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pero ya ves cómo la diversidad es creación de Dios. De Dios es la diversidad. Creación de Dios es la diversidad. Para solventar diferentes necesidades, para cumplir con la misión, del reino. Pero ante Dios somos iguales. No importa lo que hagamos, no importa si servimos, no sé, a lo mejor de conserje, a lo mejor, no sé, en cámara, a lo mejor en médico, a lo mejor en ingeniero ambiental, a lo mejor en el equipo de sonido, no sé. Pero ante Dios somos iguales. Y opera en cada uno de la misma manera. Y esto crea unidad para estar trabajando en esa misión de predicar el evangelio y de ayudar al pobre. Es increíble. Hoy te invito a que atendamos ese llamado, ¿sabes? Ese llamado que Dios nos hace. Y que participemos y colaboremos en la misión de Dios cada día y seamos una real ayuda. De Dios es la diversidad, pero ante Dios somos iguales. Y esto hace posible la unidad. Dios te bendiga.